Bueno, vamos a comenzar con la participación de Gonzalo Oliveros, a quien me da mucho gusto saludarlo el día de hoy, este viernes 7 de junio. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, Emilio. Bien, maestro Trova, ¿cómo está? A todo dar. A ver, y qué bueno que esté el maestro, porque hoy quiero hablar de historia, aunque sea historia de cultura popular. Hoy se cumplen 25 años del asesinato de Paco Stanley en el Charco de las Ranas en la Ciudad de México. En ese momento está... A ver, vamos a poner matices, porque hoy también se están estrenando los últimos 2 capítulos de la serie ¿Quién lo mató? Esta serie, docudrama, por decirlo de alguna forma, un serial ficticio, pero basado en la muerte de Stanley. Entonces, ¿qué te parece si hacemos primero una pregunta que creo que es muy pertinente? Te la hago a ti, Emilio, al maestro, a las 2 personas que están aquí en la cabina, más los que están en la parte de producción. ¿Dónde estaban ustedes el día que mataron a Paco Stanley? En mi casa trabajando. En su casa trabajando, estaba la televisión prendida, ¿cómo se enteró? Yo me enteré, voy a decir algo tonto, porque fue muy cerca de la hora de la comida. Así es. Y a la hora de la comida nosotros poníamos el 13, Azteca. Y lo primero que me sorprendió, no crees que fue la muerte de Paco Stanley. Tampoco que haya sido en el Charco de la Rana. Ajá. Lo que me sorprendió fue el primer gran enfrentamiento de una televisora con el gobierno. Fue muy ruda la actitud de Azteca, muy de puño alzado. No lo habíamos visto. A ver, es que yo creo que tenemos que acordarnos de algo que es importante, que es a lo que iba, qué bueno que esté usted aquí. ¿Qué estaba sucediendo en la ciudad, en el país y específicamente en el entretenimiento en ese momento? ¿No? Tanto Azteca como Televisa en ese momento tenían programas de televisión basados en periodismo urbano, de denuncia. Algunos pensarían que es de nota roja y que por un lado era el famoso Fuera de la Ley y por el otro lado era Ciudad Desnuda. Y tenían mucha gente que los veía. Luego, estos programas fueron sustituidos porque el gobierno de Ernesto Zedillo dijo: a mí no me gusta que haya esos contenidos en la televisión. Entonces, por un lado salió algo llamado Visión Urbana y por el otro lado salió algo Duro y Directo, que era la misma gata pero revolcada, pero que trataba de ser un poco menos estridente. Pero, a ver, para que haya noticieros de ese estilo, tenía que haber contenido, y el contenido estaba en las calles. Después de la crisis económica del 95, claro que vino un azote de la inseguridad en el país, completo. El famoso error de diciembre, en donde Jaime Serrapuche se las da muy acá y dice: yo aquí les voy a decir cómo le vamos a hacer y háganle como quieran, y que entonces dijeron los inversionistas: le hacemos como queremos y nos llevamos nuestra lana. Capitales golondrinos. No. Y más allá del capital golondrino, hay que recordar que Carlos Salinas de Gortari tenía la economía mexicana basada en un instrumento llamado tesobonos. Que entonces, como era muy estable en ese momento la economía mexicana, el tesobono tú tenía altos rendimientos, pero al mismo tiempo los vencimientos eran casi semanales. Entonces tú podías llegar con el gobierno con el tesobono y decir: mira, te presté 10 pesos, me lo pagas en una semana. Y así era el tesobono. El problema es que cuando viene el error de diciembre, la cantidad enorme de inversionistas que tenían tesobonos, pues llegaron y el gobierno quebró. Entonces, esto obviamente fue empujando de las finanzas públicas a las finanzas privadas y por ende a las finanzas del particular, del ciudadano. Vino una enorme crisis económica que derivó en inseguridad y violencia, que los medios de comunicación trataban de reflejarlo. Y la preocupación de la gente era tanta que el entretenimiento se transformó. Y entonces, cuando se transforma el entretenimiento, se transforma también esas figuras que venían arrastrándose de los 70, 80 y 90. Paco Stanley era una de esas figuras. Y entonces, Stanley, que era el conductor más popular de Televisa, y que no fue de un día a la noche a la mañana, ¿no? Fue un gran locutor de la radio, luego pasó a ser patiño, presentador, ejecutivo B de programas de televisión, luego terminó haciendo un programa a mediodía después de la extinción del Club del Hogar. Ese programa de mediodía fue absorbido por ECO cuando el sistema de noticias que hizo Televisa iba de las 12 de la noche, no, de las 2 de la mañana a las 4 de la tarde, y entonces, pues, ¿dónde ponemos a Stanley? Pues que dé noticias. Luego no sirvió dando noticias y creó primero el primer programa de Stanley que tuvo mucho éxito llamado Ándale, y luego
lo pasaron después del éxito a un programa que tenía que ver con concursos, cuando es la crisis económica. Entonces la gente comienza a tener graves problemas y el programa comienza a flaquear. Lo vuelven a mandar al entretenimiento, hace un programa producido por Luis de Llano, llamado Pacatelas, tiene mucho éxito, pero en esta vorágine de entretenimiento no llega a un acuerdo de los nuevos tiempos de esa nueva Televisa de Emilio Azcárraga Gallán, de José Bastón, de Bernardo Gómez, y va y toca la puerta de Azteca. Y es cuando Azteca tiene una oportunidad para recomponer su mañana y hacerlo mucho más competitivo contra lo que estaba en Televisa en esos momentos, que era Hoy. Y que además Hoy estaba en esos días pasando una reconfiguración, vean ustedes para que vean la memoria, porque se estaban cambiando los conductores. Si mal no recuerdo, lástima que no esté el día de hoy, fue la época en donde se cambió primero de Andrea Legarreta a Fernanda Familiar y de Fernanda Familiar a Laura Flores, porque Fernanda Familiar se tuvo que retirar porque estaba embarazada. Y entonces en ese periodo Azteca trata de hacer estos cambios, contrata a Paco Stanley, Stanley comienza a construir de nueva cuenta un público que era muy complicado y que no era el de él, que era el de la mañana, y es cuando se da el asesinato, que entonces era la combinación de la estrella que te está ayudando a recomponer el horario, la crisis de inseguridad que existe y la parsimonia, por decirlo de alguna manera, de las autoridades en todos los niveles de gobierno. Sí. Entonces, ahí, por supuesto, el enojo de Azteca, que también, lo que pasa es que la gente no se acuerda, era el mismo enojo que tenía Televisa. Era muy parecido a lo que estaba diciendo Jacobo Zabludovsky esa mañana del 7 de junio del 99. Lo que pasa es que todo mundo se acuerda. Hay dos momentos que la gente se acuerda muy claramente. Uno, de las palabras de Ricardo Salinas en la televisión. Sí. Y de Jorge Garralda. Por supuesto. Y la segunda, la entrevista de Jacobo Zabludovsky esa noche en Galloso a Mario Besares, que mucha gente dice que fue impertinente por la manera en la cual en que Zabludovsky le pregunta una y otra vez a Besares de por qué se había tardado tanto en el baño, que no le parecía algo normal. Lógico. Pero si te das cuenta, Emilio Maestro, lo que acabo de platicar, todo el mundo, conforme lo estoy platicando, que estuvo y que tiene una edad pertinente, que sabe quién es Paco Stanley y que estuvo frente a los medios de comunicación, recuerden dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo y estas 3 escenas que estoy mencionando ante el micrófono. Sí. Ahora, tan es así que por eso está la serie de televisión, que está en plataformas y que ha tenido un éxito enorme. Y que uno puede estar en contra o no de lo que está diciendo la serie, en donde obviamente ponen y acomodan a ciertos personajes sin poner los nombres reales para evitar demandas, porque no tienen los derechos. Pero nada más con ver los ademanes, la actuación, este tipo de situaciones, dices, esa persona es tal, y no los más obvios. O sea, si llegan a ver la serie, van a ver que hasta Carmen Aristegui sale en la serie. Entonces, tratan de esta manera de poner sobre la mesa un episodio de la historia popular mexicana, que al final de cuentas eso ya se convirtió en el asesinato de Stanley, no solo para aquellos que lo vivieron, sino también para las nuevas generaciones. Claro. Eso es un hecho. Y lo que dices es importante porque las nuevas generaciones, muchos ni siquiera habían nacido, o sea, 25 años atrás. Así es. O sea, ni siquiera tienen conocimiento de cómo fue y qué pasó. Pero sobre todo, te puedes quedar más con la idea del episodio. Y hay gente que llegará y te decía, sí, efectivamente esa mañana Paco Stanley desayunó una chuleta albañil, etcétera, y se sentó en la mesa número 34, y los baños del Charco de las Ranas tienen este movimiento, y entonces había un puente peatonal que hoy ya no existe, en fin. Pero lo que tendrías que ver es también todo el contexto que lo que estaba pasando alrededor en el país para comprender por qué un homicidio de este tipo se dio. Y eso que no hablamos de ya la presencia brutal del narcotráfico en la vida cotidiana. Claro. Y aún más, fíjate que yo estoy convencido que el asesinato de Paco Stanley cambió de una vez y para siempre el periodismo de espectáculos. Claro. De verdad, antes de eso era chisme y ahora son parientes a veces de la nota roja.